Amigo David, tanto tiempo que Justo, queríamos amigo, vernos. hace rato queríamos coordinar algo, hasta que salió. Sí, oye, muchas gracias por recibirnos aquí con Alexis, que también está acompañándome y va a aparecer después. Cuéntanos un poco sobre este bus. Mira, este es un Mercedes-Benz, año 2007, O500 UA, articulado. Los primeros buses que trajo buses Metropolitana en ese tiempo, los primeros buses estándar. Y mira, para mí, como opinión súper personal, es uno de los mejores buses que ha llegado para el sistema de transporte. Me gusta porque es súper rápido, es súper versátil, tirador. Claro, salida rápida. Sí, muy rápido, con comparación a los 500 chicos, los normales. No, estos son un balazo. Es un motor súper grande, así que súper buena máquina. También juega mucho a favor la carrocería, o sea, si tú veis el bus está igual en buenas condiciones. Ya estamos hablando de la parte mecánica, claro, de que no está suelto. Ha sido yo creo que fue una unión perfecta entre hacer este bus carrozado con Cayo. Porque Cayo es súper firme y Mercedes también es súper, digamos, aperrador también, por así decirlo, con carne de perro los Mercedes. Sí, pues bueno, igual tuviste la experiencia, sin desmerecer obviamente a los Volvo de Express, pero tuviste los dos, claro, casos. ¿Qué diferencias ves tú? Mira, si me preguntan entre Mercedes y Volvo, me quedo con Volvo. Ya. Volvo es más confortante tanto para el pasajero como para el conductor, en el sentido de, por ejemplo, la misma suspensión. En un Volvo es más blandita, que en Mercedes es un poco más dura. La dirección igual. Volvo es como es una como cuna, un auto, una cosa así. El Mercedes tiene como una vuelta y media menos, más o menos, de ángulo de viraje. Lo que le jugaba un poco a favor, o sea, un poco en contra del Volvo, quizás que era un poco más delicado que el Mercedes. En eso Mercedes es mejor, como digo, es más carne de perro. Volvo es un poco más delicado, pero también es otra tecnología. No, y tiene también el escáner con las fallas. Claro, el computador a bordo que te va indicando todas las fallas, las anomalías que tiene el bus. No, Volvo es otra tecnología, no más que hay que saber mantenerla. ¿Te ha tocado conducirlo eléctrico? Sí, pero no por Medbus, externamente. Lo que pasa es que un amigo trabajaba en BYD y él me dio la posibilidad de, cuando llegaron, creo que la segunda tanda de buses, fui a buscar a San Antonio. Ya, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue recibirlo? Fue entretenido, yo creo que para todos los que nos gustan los buses, es como un sueño manejar un bus 0 kilómetros. Sí, que llegaron en barco, pues. Claro, de China llegaron al puerto de San Antonio en barco y de ahí había que traerlo acá, a Pudahuel, me acuerdo. Y ahí me tocó manejar uno, y también la segunda oportunidad que pude manejar uno fue en la Fórmula E. Y ahí muchas veces puso dos buses como de exhibición para que transportaran. Ah, pero ese mismo, pues, ¿no? Sí, ese mismo, ese chiquitito. El K7. K7 y estos son los K9, entiendo. Sí. Y no, pero igual son buenas máquinas, o sea, ayudan N cantidad el tema de lo que es la contaminación, pues, o sea, sí, y también alguna tecnología. Entiendo que somos pioneros en Sudamérica en tener estos buses en transporte público, entonces igual eso es bueno. Oye, mira, están los patas aquí. Sí, ¿Siempre están acá? Sí, son de acá de un caballero que cuida, me parece, acá al ladito, entonces él de repente los deja acá sueltos y andan ahí en medio del patio. Son gansos eso. ¿Cómo fue que llegaste a ser conductor de bus? Mira, yo creo que a todos los que nos gusta el tema de los buses, de alguna manera, el sueño es terminar manejando un bus, ya sea por sacarse como la espinita de probar la experiencia o dedicarse a esto. En mi caso, yo de chico me gustaron las micro amarillas, siempre, alucinaba con las micro amarillas. Después conocí a un compañero que su papá era conductor y él me
introdujo más en el tema de la locomoción y de ahí ya no la solté más. Sin tener nadie de mi familia ligado al rubro, ni conocidos cercanos ni nada, solito y me fui interiorizando un poquito más, después con el tiempo conociendo más gente y se dio la oportunidad de adquirir la licencia. En ese tiempo Alsacia Express hacía cursos donde te pagaban un sueldo, más te daban la posibilidad de sacar la licencia y después quedé trabajando, así que yo pese a que saliendo del colegio me dediqué a otra cosa, tuve 5 años, pero siempre estuve con el bichito de la locomoción. ¿Y a qué te dedicaste antes? Mira, yo salí del liceo estudié mecánica, pero estudié más que nada porque... Por tener un título o algo así. Por tener algo, claro. Nunca me llenó mucho la mecánica. Sí era entretenido, pero no me veía en eso. Después me dediqué harto tiempo a instalación de accesorios automotrices. Y después que me salí de esa pega, dije no, me voy a tirar a la piscina. Pese a todo, igual me metieron harto miedo. O sea, mi familia igual estaba de muerte, como te digo, nadie ligado al rubro de la locomoción. Entonces ellos se quedaban con lo feo, con lo que salía en las noticias, de choferes apuñalados, de choferes con pañales, que el estrés, que los golpean. Es la imagen que tiene la gente de esta pega, pero mira, todavía no llega el día en el que llevo ya, voy para los 4 años en la locomoción y todavía no llega el día en que ya no quiero ir a esa pega, me tiene hasta acá. O sí, hay días que me levanto con flojera, sí hay días que... Por los turnos. Claro, porque igual cansa la pega. Pero así como que el sistema me satura, no. Me gusta esta pega y me veo en harto rato más acá. O sea, igual la idea es ir avanzando en cuanto a probando nuevas experiencias, no sé, el día de mañana mejor bus interurbano o turismo, algo así, pero siempre ligado al tema del transporte. En términos como del desafío de manejar un articulado en las calles de Santiago, ¿qué desafíos se presentan? Sí, es muy complicado, digamos. Sí, pues una cosa claro, así. Mira, el tema igual son 18 metros y medio de máquina que tienes, o sea, es el primer desafío, que las dimensiones igual son bastante largo el bus, pero en cuanto a maniobrarlo es más sencillo que un bus de los chicos, porque la distancia entre ejes entre el primer carro es cortita, entonces tú avanzas el primer carro y después el resto te sigue. En cambio los buses, el otro bus es rígido, la distancia entre ejes es más larga, entonces tú tienes que abrirte más. Pero no, a mí por lo menos me gustan porque tienen más capacidad de gente. Yo creo que todos cuando llegaron estos buses quisimos manejarlo, o sea, es una experiencia rica en realidad, me gusta a mí. ¿Y Santiago está preparado? ¿Cómo has visto su evolución? Ahora sí, mira, igual de repente te mandan por estos buses por calles súper angostas, pero uno ya más o menos se hizo la idea ya de pucha, cuánto necesitáis para girar, para no subirte a la cuneta. Pero no hay lados y lados, ¿cachai? Lo que son avenidas principales ya estamos bien, hay hartos corredores ahora, lo que no había al principio. Acá se hizo todo al revés, pues se trajo primero los buses sí. Y después se pensó en la infraestructura. Estamos saliendo del 109. Vamos saliendo hacia Renca. Eso, cuéntanos las funciones, por favor. Y la cartita son los mensajes. Cuando te llega un mensaje suena una especie de timbre, suena una vez y ahí te dice un mensaje, 2 mensajes. En este caso tenemos 0 mensajes porque los mensajes que hay ya los leímos. Se presiona la cartita y se presiona el mensaje. Ejemplo ahí, bus 158, retrase 5 minutos. También te mandan, bueno, de todo tipo de mensajes que manda COF. Acá
T5 TS, en este caso ya validamos en tránsito, ahí generalmente sale la ruta por la cual uno va validado, si es ida o regreso. Y estas son las señales de que la consola está operando bien, o sea, funciona a base de Wi-Fi que trae el bus, que es un Wi-Fi que es especialmente para esto, no es como para el público. Entonces cuando están los checks verdes es porque está todo bien. De repente te sale una cruz y no puedes validar. Y ha pasado harto que de repente el bus se queda como sin señal de internet y tú validas y no agarra. Ahí ya no puedes salir en el bus porque está sin GPS. Y tú puedes salir a darte una vuelta y para el ministerio no es nada porque no figura el bus por ni un lado. Acá nos muestra punto a punto. Mira, por ejemplo, vamos a validar 109, que en este caso es 549. Ida. Y se le presiona siguiente. Carga. Se mueve un poquito a veces. Y allá nos muestra todas las paradas. Y también está la opción del mapa. Presiona ahí y debiese mandarnos al mapa y nos marca la ruta en verde, calle a calle, con paradas también por donde tenemos que hacer el recorrido. Y eso es lo más práctico que tiene la consola. De repente también, no sé, los desvíos de feria también te los marca ahí la consola. Entonces súper práctica en ese sentido. Acá se selecciona la validación, como les mostré. En este caso somos Troncal 5, salen todos los recorridos del Troncal 5. Eso es para mandar mensaje al COF, en caso de emergencia. Esto es para salir del menú y esto es para cuando mandan mensaje en audio. Y ahí se cierra el menú y volvemos al tema de la validación. Eso básicamente son las funciones de la consola nueva esta. Mira, yo cuando voy en la calle veo muchos esos buses que dicen en tránsito. ¿Ya? ¿A qué se refieren específicamente? Mira, harto usuario de repente le llama la atención que harto bus en tránsito. El tránsito significa que el bus no va prestando ningún servicio, ya sea va de un punto a otro a tomar postura. En este caso, no sé, sale de un terminal X y llega a un cabezal para iniciar el servicio, porque no todos los servicios salen exactamente desde terminales o patios. Como este. Como 109, por ejemplo. Nosotros ahora terminamos acá en Renfe y tenemos que dirigirnos al terminal. Entonces, ¿qué hago yo? Valido T5 TS según la empresa. La empresa se divide por distintos números, entonces cada empresa tiene su código de tránsito distinto. Pero básicamente eso es que el bus no va en recorrido comercial. En Express, ¿qué recorridos te tocó trabajar? Todos los que eran de Depósito Maipú Régimen. 401, 405, 421, 419, 413, 431, 417. ¿Cómo fue la primera vez que te tocó salir con una micro, digamos? Oh, mi primer día, nervioso y ansioso sobre todo. Me recuerdo que iba con un conductor que me iba enseñando la ruta. Mi primer día fue en 405, ZN 6013, me acuerdo de la máquina. Es un B9, un articulado. B9, sí, un B9. Y me acuerdo que mi primera pasajera casi la aprieto con la puerta. Porque estaba abriendo la puerta y estaba abriendo las de atrás también, pues me confundí botón y casi aprieto a mi primera pasajera. Pero no, de ahí, pucha, estuve con el nerviosismo como 2 semanas, mientras me aprendía bien la ruta, mientras me aprendía bien las paradas, porque tú sabes que en Alameda, Providencia son paradas diferidas, entonces eso... Tienes que aprenderte las paradas. Claro, parar donde corresponde el servicio, pero no, bien, recuerdo con harto cariño. El 401 para mí era mi favorito. Mira, de los 3 que más hacia allá, que era el 41, 405 y 421, el 1 era el que más me gustaba, porque el sector por donde andaba en Maipú
era tranquilo, era bien directo, súper directo. Nueva San Martín, Pajaritos, derecho, hasta Tomás Moro. Entonces, no, era el que más me gustaba. El que menos me gustaba era el 405. Mucho público. Salías desde el terminal y en 3 paradas ya estaba lleno y no te desocupabas hasta que llegaba al Cantagallo. No me gustaba mucho ese servicio. Y el más tranquilo, que de repente llegaba a ser aburrido de tranquilo, era el 421, que tenía menos gente. Por eso, entre el 5 y el 21, el 1 era como el intermedio. Por eso me gustaba el 401. ¿Qué le diría al público que nos ve desde todas partes del mundo? Señal internacional de Ariel Cruz Pizarro. No, que bueno que estas plataformas den la posibilidad a gente de distintas partes para conocer lo que es un sistema de transporte público en determinado país. O sea, a los que nos gusta el tema de transporte, el tema de pasajeros, yo creo que este tipo de entrevistas, reportajes, los calle a calle que hace Ariel es súper interesante. De repente es bueno cuando uno como que se inserta en este material y es como si fuera dentro de la micro. Entonces eso lo encuentro súper interesante. Ojalá, y yo creo que en otras partes del mundo también hay gente que hace lo mismo. Y no, qué bueno que se den estas instancias y ojalá que las futuras generaciones digamos, busólogos, amantes del transporte también se incentiven y hagan cosas nuevas. O sea, yo sé que hay hartos aficionados a los buses que están invirtiendo en comprarse buenas cámaras y es bueno, le ayuda al hobby, yo te cuento, le ayuda a esto que es el tema de transporte, que hay hartos fanáticos y que gracias a las plataformas digitales de hoy en día se ha podido hacer más masivo el tema. Entonces es súper positivo, encuentro yo eso. Sí, que, pucha, que como consejo a las futuras generaciones, en este caso a los jóvenes que les gusta el tema de transporte y que en algún momento sueñan con estar detrás del volante, que lo hagan, que es un sueño que vale la pena cumplir. Uno, yo creo que siempre tiene que atreverse a hacer cosas, sobre todo las cosas que a uno le gusta. Estando ahí, uno puede ver si es que realmente es lo que quería o no. Entonces, yo creo que eso es como una enseñanza que he aprendido yo en este tiempo, que si algo realmente les gusta, que lo hagan con pasión. Y yo creo que a todos los que nos gusta también hacemos esto con felicidad y entregamos un buen servicio, tratamos de lo posible de, entre comillas, dar un buen servicio, que lo hacemos porque nos gusta, no porque estamos obligados o porque no nos queda otra alternativa. Entonces, para todas las generaciones que vienen ahora de aficionados por el tema de los buses, atrévanse, métanse, y en el área que sea, no solamente conducir, hay distintas áreas de transporte. Entonces, que le pongan, ¿no? Que vale la pena. Sí, por mi parte agradecer también la invitación, la hospitalidad, por recibirme aquí también con Alexia y gracias por apañar. Siempre grato, gente que te acompaña, te hace más o menos el turno, así que bienvenido. Y todo el que realmente quiera salir a dar una vuelta, conversar, estoy disponible, así que bienvenidos sean todos nomás. Sí, aprovecha de mandar tus saludos también. Ah, sí, pues. Bueno, quería mandarle saludos a todos los amigos de acá del rubro. Conozco a varios que me han ayudado harto. Le contaba a Ariel que igual gracias a su canal yo igual me pude introducir un poquito más en el tema. Así que primero agradecimiento a Ariel por esto que hace. A todos los amigos de Mala Fama también, Mala Fama Crew. A los amigos despachadores de Medbus, Terminal Canelo, un gran saludo, muy buena onda a todos los chiquillos y eso.